En un mundo donde las apariencias son más importantes que la verdad, Oscar Wilde nos entrega una joya de la comedia, La importancia de llamarse Ernesto. Esta obra, escrita en el corazón de la era victoriana, se burla de las costumbres, los modales y las convenciones sociales con una pluma afilada y elegante. A través de enredos ingeniosos, personajes encantadoramente absurdos y diálogos chispeantes, Wilde nos recuerda que, a veces, la verdad más profunda se esconde detrás de una buena mentira, o de un nombre bien elegido. Capítulo 1. Una visita inesperada en Half-Moon Street. En el corazón de Londres, bajo un cielo gris que oscilaba entre la melancolía y el encanto, se extendía Half-Moon Street, una de esas calles que parecía pensada para los espíritus estéticos, para los que hacen de la vida un arte y de la conversación, una sinfonía de ironía refinada. Era allí donde vivía Algernon Moncrieff, un joven de ingenio afilado, más interesado en los placeres de la existencia que en sus deberes, y más fiel a la estética que a la lógica del mundo. Su apartamento, una mezcla exquisita de lo excéntrico y lo elegante, se hallaba decorado con ese desorden encantador que delata el alma de un dandy. Las flores en los jarrones parecían haber sido colocadas con descuido, aunque en realidad obedecían a una arquitectura casi matemática del desorden. Las alfombras orientales y los muebles tapizados hablaban del lujo sin ostentación, de un refinamiento casi caprichoso. La luz entraba tamizada por visillos de encaje, y el piano, testigo de múltiples improvisaciones más teatrales que melódicas, reposaba como un animal domesticado, a la espera de una nueva provocación musical. Aquella mañana, Algernon se hallaba entregado a una de sus pasiones más triviales pero constantes: comer pepinillos mientras improvisaba en el piano una melodía alegremente disonante. Tocaba, como pensaba, de manera fragmentaria, juguetona, sin intención de llegar a ningún final coherente. Así era él, un joven que despreciaba la seriedad como si fuese una enfermedad del espíritu y que consideraba la rutina un enemigo tan peligroso como la pobreza. Cuando el mayordomo, Lane, entró discretamente en la sala para anunciar una visita, Algernon ni siquiera interrumpió su absurda composición. Lane, cuyo rostro era una máscara de profesionalismo, conocía bien las excentricidades de su amo, y con voz grave y medida, dijo: «Ha llegado el señor Ernest Worthing, señor». Algernon se detuvo un instante. Su mirada chispeó con un destello de malicia. El nombre Ernest no era nuevo para él, y sin embargo, cada vez que lo oía, despertaba en él una extraña mezcla de diversión e intriga. «Hazlo pasar, Lane», dijo con una sonrisa. «Estoy ansioso por interrogarlo sobre su misteriosa vida en el campo y su aún más misteriosa doble existencia». Poco después, la puerta se abrió y apareció Jack Worthing, elegante, sobrio, con ese aire de respetabilidad que Wilde se encargó de ridiculizar con tanto esmero. Pero Jack no era simplemente un caballero respetable, era también un hombre con secretos. Bajo su fachada de corrección y decoro, se escondía un alma traviesa, un romántico desesperado por liberarse de las cadenas del deber. Algernon, con la cortesía fingida de un gato que juega con su presa, le ofreció asiento y una copa de vino. «Mi querido Ernest», comenzó Algernon, pronunciando el nombre con una ironía apenas velada, «has llegado justo a tiempo. Estaba a punto de devorar todos los pepinillos de la despensa. ¿Vienes del campo o del teatro de tus invenciones?» Jack sonrió con cierta incomodidad. Sabía que la charla con Algernon nunca era sencilla. Su amigo era un sabueso del absurdo, y cada frase suya era una trampa lingüística. «Vengo del campo, como sabes. De mi casa en Bolton». «¿De tu casa o de la casa de tu invención?», replicó Algernon, lanzando una mirada penetrante. «¿Cómo está tu hermano, ese pobre libertino llamado Ernest? ¿Sigue metiéndose en líos y dándote excusas para venir a Londres?» Jack vaciló. Durante años había mantenido la ficción de un hermano perdido, un tal Ernest, que le servía como coartada para sus escapadas a la ciudad. Pero Algernon, astuto como un zorro, comenzaba a atar cabos. «Mi hermano está peor», dijo Jack con fingida gravedad. «Muy enfermo. He venido a Londres para atender ciertos asuntos en su nombre». «Qué conveniente enfermedad», rió Algernon. «¿Y qué clase de asuntos son esos que solo pueden resolverse en teatros, clubs y salones de té? Admítelo, viejo amigo, tú eres tu hermano». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Jack bebió un sorbo de vino, mirando por la ventana, como si buscara en el gris del cielo una justificación moral para sus ficciones.
Algernon se recostó con aire triunfante. No te culpo, dijo con sorna. De hecho, yo también tengo un par de ficciones privadas. A veces me escapo al campo diciendo que debo visitar a un inválido llamado Bunbury. Él sufre ataques tan oportunos como los de tu hermano. Le llamo bumburismo. Es un arte sutil, el de vivir una doble vida para escapar de las responsabilidades. Jack sonrió, finalmente aliviado de no estar solo en su hipocresía. Ambos hombres, aunque desde extremos opuestos, habían construido refugios narrativos para escapar del peso del mundo. Era una era en la que los nombres importaban más que los actos, y en la que ser respetable era tan obligatorio como fingido. Algernon, dijo Jack tras una pausa, voy a pedirle matrimonio a tu prima Gwendolen. El silencio que siguió fue aún más denso. Algernon se irguió como un gato ante un ruido imprevisto. ¿Casarte? ¿Con Gwendolen? Eso exige un nombre apropiado. ¿Qué insinúas? Insinúo que Gwendolen solo está dispuesta a casarse con alguien llamado Ernest. Lo ha dicho muchas veces. Le fascina ese nombre. Dice que le suena a nobleza, a confianza, a decencia. Si no te llamas Ernest, amigo mío, podrías encontrar un obstáculo fatal en tu camino hacia su corazón. Jack frunció el ceño. Por primera vez, comprendió que la mentira que le servía para escapar, también era la única puerta hacia su felicidad. La conversación fue interrumpida por la llegada de Gwendolen Fairfax y su madre, la temida y formidable Lady Bracknell. Pero ese, claro está, es un giro que el destino guarda para el próximo capítulo. Por ahora, en Alfmont Street, dos hombres se miran con la complicidad de quienes entienden que en un mundo hipócrita, la única verdad posible, es una buena mentira. Capítulo 2. Almuerzos, cigarrillos y confesiones. El aire en la casa de Algernon Moncrieff era el mismo de siempre, una mezcla de cortesía desmedida y humor críptico, todo bañado por el aroma persuasivo del tabaco y la suavidad de las alfombras que parecían acariciar cada paso. En ese ambiente, las convenciones sociales se disolvían como el humo de un cigarro, y las conversaciones, aunque cuidadosamente elaboradas, siempre tomaban giros inesperados, dejando entrever la absurda lucha por mantener la fachada de decencia. Era, por supuesto, la hora del almuerzo en la casa de Algernon. El elegante comedor, decorado con una paleta de colores suaves que evocaban la calma, se encontraba perfectamente preparado para una comida que, como todo lo demás, estaba destinada a ser más un acto social que un momento de nutrición genuina. Las copas de vino, los cubiertos perfectamente alineados y las servilletas que caían con la suavidad de las caídas de pétalos de rosa, no eran solo símbolos de riqueza y buen gusto, sino también de una etiqueta meticulosamente cultivada para dar una ilusión de orden en un mundo que, en realidad, carecía de él. Algernon estaba en su habitual forma, relajado, pero siempre observando con su aguda mirada, que parecía medir cada palabra y cada movimiento con una precisión que hacía de él una figura difícil de descifrar. Por otro lado, Jack Worthing, aún cargado con la tensión de su reciente declaración a Gwendolen, se encontraba algo menos relajado. Había pasado la mañana dando vueltas sobre cómo podría manejar la situación con su amor platónico. La idea de estar casado con una mujer que exigía un nombre para sentirse segura de su amor le parecía algo digno de la más compleja de las comedias. «Mi querido Ernest, ¿no crees que deberíamos cambiar el menú de hoy?», comentó Algernon, mirando las viandas con una sonrisa irónica. La referencia a un Ernest no era casual. El nombre rondaba como un hechizo en la casa, cargado de todas las implicaciones que el joven Jack aún no podía comprender completamente. Tal vez deberíamos dejar de lado esta pretensión de comer como personas respetables y empezar a pensar como los seres humanos que somos. ¿Qué tal un menú lleno de frivolidades? Jack levantó la vista, un tanto desconcertado, pero sin perder el tono de humor que lo mantenía a flote en ese ambiente de perfidia y risueño desprecio hacia todo lo que fuera sencillo y real. «Algernon», respondió Jack, mirando al joven con una mezcla de simpatía y escepticismo, «es posible que seas el único hombre que conozca que puede hacer que el almuerzo suene a un acto de desafío. Pero si me lo preguntas, no estoy aquí para discutir los menús. Estoy aquí para resolver algo mucho más serio, mi futuro con Gwendolen. Y, sinceramente, no sé si un menú que haga caso omiso de las convenciones pueda resolver la grave cuestión de un nombre». Algernon, a pesar de su aire desinteresado, levantó una ceja con evidente curiosidad. Sabía que su amigo Jack no era un hombre de emociones a flor de piel, y sin embargo,
Algo en su tono revelaba una preocupación que nunca antes había sido tan palpable. «Ah, Gwendolen», exclamó Algernon, fingiendo una sonrisa burlona. «La muy decidida, la que ama a un hombre más que a un hombre. Mi estimado Ernest, parece que todo este asunto ha dado un giro inesperado. Pero, ¿qué más da? ¿Acaso un nombre realmente importa tanto? Siendo sinceros, nadie conoce a nadie realmente. Todos vivimos en una nube de ilusiones y proyectamos sobre los demás lo que deseamos ver». Jack observó a su amigo con una mezcla de desconcierto y frustración. La actitud despreocupada de Algernon no hacía más que aumentar su ansiedad. A él no le importaba si el mundo entero veía a Gwendolen como una niña caprichosa. Lo único que le importaba era que ella, con sus propios ojos, lo viera como alguien digno de ser amado. Y para eso, necesitaba ser, por una vez en su vida, sincero. «Algernon», dijo, respirando hondo y dejándose caer un poco sobre su silla, «tengo que contarte algo. Algo que me ha estado comiendo por dentro. Mi nombre no es, en realidad, Ernest. Es un nombre inventado, una fachada que he creado para escapar de mis responsabilidades. Y Gwendolen cree que me llamo Ernest. Ella no me ama a mí, me ama a mi nombre». Algernon, como si estuviera escuchando una melodía que lo fascinaba, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa mezcla de desdén y diversión que lo caracterizaba. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», preguntó, su tono lleno de interés y lo que podría haber sido un leve atisbo de compasión. Jack suspiró. No era fácil despojarse de las mentiras que se habían construido a lo largo de los años, pero la verdad, tan incómoda como dolorosa, necesitaba salir a la luz. Si no lo hacía, temía que su vida se desmoronara, igual que un castillo de naipes en una tormenta. «Voy a decirle la verdad. Debo hacerlo, porque no quiero seguir viviendo en la mentira. Si me ama, debe amarme a mí, y no a un nombre». Algernon, que no era precisamente un modelo de virtudes, miró a su amigo con una cierta mezcla de admiración y escepticismo. Para él, la sinceridad nunca había sido una prioridad. Vivir era, en su opinión, un acto de constante diversión y evasión. Sin embargo, algo en las palabras de Jack le hacía pensar que quizás, solo quizás, el amor real requería algo más que fingir ser alguien más. «Creo que eso será un espectáculo digno de ver, amigo mío», dijo con una sonrisa. Luego, con tono más serio, agregó, «pero si realmente decides ser sincero, te advierto que las consecuencias pueden ser mucho más inesperadas que cualquier mentira. Las personas no siempre responden bien a la verdad». El almuerzo continuó entre bromas, anécdotas y una conversación que, a pesar de las apariencias, se sumía cada vez más en un terreno más profundo, más complejo. Jack estaba decidido, y la decisión lo hizo sentirse más libre, aunque aún no sabía cómo manejar el delicado equilibrio entre la sinceridad y el amor. La comida había terminado, pero la velada de revelaciones apenas comenzaba. Sin embargo, justo cuando parecía que la conversación tomaría un giro más filosófico, la campana de la entrada sonó, anunciando la llegada de Gwendolen Fairfax. Algernon se levantó con una elegancia de actor, y Jack, al verlo, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Todo lo que había dicho sobre la sinceridad podía desmoronarse en un solo momento, con un solo encuentro. Pero, por ahora, en esa atmósfera de exquisita desconexión, Jack se preparó para lo que sería el siguiente acto de una comedia de errores donde la verdad no siempre se veía de manera clara. Capítulo 3. El regreso de la verdad y el juego de identidades. La campana en la puerta resonó con un sonido tan profundo y significativo que Jack Worthing no pudo evitar un estremecimiento. Era como si el anuncio de la llegada de Gwendolen Fairfax trajera consigo una ráfaga de aire frío que desterraba todas las certezas que él había cultivado en su mente. Por un instante, el salón en el que se encontraba, que antes había sido una burbuja de confort y bromas, pareció volverse más pequeño, más claustrofóbico. El espacio, que durante el almuerzo había estado colmado de risas y de una atmósfera de ligereza, ahora se encontraba cargado con una tensión palpable, como si cada mueble, cada objeto en la habitación, fuera un espectador más esperando a ver cómo se desarrollaba la escena. Gwendolen entró con la gracia que siempre la caracterizó, sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y una inexplicable confianza en sí misma. Su presencia era como un rayo de sol en medio de un cielo nublado, tan radiante como su sonrisa. El vestido que llevaba, largo y de color verde esmeralda, parecía estar hecho a la medida de una mujer decidida,
una mujer que no solo conocía su lugar en el mundo, sino que además esperaba que el mundo se acomodara a su alrededor. Algernon, siempre atento a la atmósfera que le rodeaba, se levantó con rapidez, dejando de lado sus habituales bromas, como si el peso de la situación de su amigo Jack le hubiera traspasado también a él. Por un momento, el elegante salón, con sus muebles clásicos y su decorado impecable, se volvió un escenario de teatro, con cada personaje ocupando su rol en una comedia que, aunque disfrazada de romance, estaba teñida de las complejas contradicciones de la vida. Gwendolen, al notar la tensión en el rostro de Jack, sonrió de manera juguetona y se acercó a él con la seguridad de una mujer que siempre se ha sentido la dueña de la situación. «Ernest», dijo con un tono cálido y melodioso, dejando claro que en ese momento ella no veía nada más allá de su propia versión del amor. «No sabes lo feliz que me hace verte. Pensé que nunca llegaría a este momento. Desde que me contaste tu nombre, todo ha cambiado, todo ha adquirido un nuevo sentido. Todo se ha iluminado». Jack, al escuchar sus palabras, sintió como si una pesada losa se hubiera colocado sobre su pecho. Aquella mujer no lo amaba a él, ni siquiera lo conocía realmente. Solo amaba la idea de lo que él representaba, una idea que ni siquiera él podía abrazar por completo. Había creado esa identidad de Ernest para escapar de las normas, para poder ser libre, pero ahora esa misma identidad lo había encadenado más que nunca. «Gwendolen», respondió, su voz llena de una incertidumbre que no podía ocultar, «hay algo que debo decirte. Algo que he guardado por mucho tiempo, y que ya no puedo seguir ocultando. El nombre que conoces no es mío, no soy Ernest. Mi verdadero nombre es Jack Worthing». Gwendolen lo miró, y por un instante, su rostro de confianza se desvaneció, como si un velo se hubiera caído de sus ojos. Pero, a diferencia de lo que Jack esperaba, ella no reaccionó con la furia o el desdén que había anticipado. En su lugar, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, tan sutil que era casi imperceptible. «Oh, Jack», dijo, tomando su mano con una suavidad casi condescendiente. «¿Realmente creías que el nombre importaba tanto? ¿Realmente pensabas que el nombre Ernest era lo único que me atraía? Eso sería un concepto tan vulgar, tan ordinario. No, querido Jack, lo que me ha enamorado de ti es algo mucho más profundo». Jack, desconcertado por la respuesta, la miró fijamente, como si estuviera buscando algún atisbo de ironía, alguna pista que le indicara que todo aquello era una broma. «¿No es el nombre lo que te ha hecho sentir amor por mí?», preguntó con incredulidad, su tono mezclado entre sorpresa y un toque de desesperación. Gwendolen sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa franca, casi maternal, como si estuviera explicando algo que a él le resultaba imposible de entender. Su tono era suave, pero sus palabras estaban llenas de una seguridad que lo desarmaba. «Mi querido Jack, el nombre es simplemente una fachada. El amor que siento por Ernest, por ti, es el amor que surge de las circunstancias, del destino. Te amé cuando te conocí, no porque fueras Ernest, sino porque, al mirarte, supe que había algo genuino en ti. La forma en que hablas, la forma en que vives, eso es lo que me enamoró. No el nombre. Aunque debo confesar que me fascinaba la idea de que fueras Ernest, porque me parecía tan inalcanzable». Jack la miró, boquiabierto, como si estuviera presenciando una revelación que desmoronaba todo lo que había entendido hasta ese momento. Gwendolen, al ver su rostro confundido, dejó escapar una pequeña risa, y luego, suavemente, tomó su rostro entre sus manos. «Tú y yo, Jack, somos dos almas atrapadas en esta absurda comedia que llamamos vida. Pero lo que realmente importa, lo que realmente me importa, es lo que somos juntos, no el nombre que llevamos». Era como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, una increíble sensación de alivio lo invadió. Gwendolen no lo había rechazado por mentirle sobre su nombre. Ella había ido más allá de las apariencias, y había visto algo en el que trascendía la farsa que había creado. Ella lo había amado a él, no a su nombre. «Entonces, ¿el nombre no importa?», preguntó Jack, ahora con una ligera sonrisa en sus labios, la tensión de su cuerpo desapareciendo poco a poco. «No, querido Jack, lo que importa es lo que somos, lo que compartimos. El nombre solo es un símbolo, una etiqueta que nos da la sociedad. Pero el amor es algo mucho más real que eso». En ese momento, Jack comprendió algo que había estado eludiendo durante todo su engaño. El amor verdadero no dependía de nombres ni de identidades.
No era una cuestión de fachada ni de jugar a ser alguien que no era. El amor real, el que podía perdurar, era el que surgía desde lo más profundo, desde las intenciones más sinceras. A su lado, Algernon, que había estado observando la escena con un aire de ligera diversión, se levantó y, con un gesto que parecía más serio de lo habitual, se acercó a Jack. «Vaya, Jack», dijo con su tono socarrón, «parece que has tenido un golpe de suerte. Aunque me temo que, al final, tanto el nombre como la verdad nos han dado una lección importante. Quizás, la mayor comedia que nos brindan estos tiempos sea la de creer que necesitamos ser algo que no somos». Jack asintió, sintiendo que, por fin, las piezas de su vida comenzaban a encajar, aunque de una manera muy distinta a como lo había imaginado al principio. La tarde continuó con una mezcla de palabras amables, risas y una sensación de libertad que parecía flotar en el aire, envolviendo a todos los presentes. Jack y Gwendolyn, finalmente en un terreno común, comprendieron que, al final, no se trataba de cómo comenzaba la historia, sino de cómo continuaba. Capítulo 4. Las consecuencias de la verdadera identidad. El aire de la tarde comenzó a enfriarse, llevando consigo una ligera brisa que arrastraba las últimas sombras del día. El salón, con sus muebles de época y sus rincones adornados con el reflejo de la luz anaranjada, parecía un cuadro detenido en el tiempo. Las risas que habían brotado durante la tarde se habían calmado, y el ambiente ahora estaba marcado por una calma incómoda, una espera sutil, como si la quietud del momento fuera la antesala de algo mucho más grande. Jack Worthing, con el peso de las revelaciones y las emociones aún frescas, se encontraba en el centro de una reflexión interna profunda. Había sido arrastrado por un torbellino de mentiras, juegos y máscaras que ahora parecían empezar a desmoronarse a su alrededor. La escena en la que había estado inmerso con Gwendolyn lo había dejado atónito. Por un momento, parecía que las reglas del mundo que había creado para sí mismo habían cambiado por completo. Gwendolyn, que hasta hacía un rato lo había mirado con una fascinación casi infantil, estaba ahora sentada junto a él, observándolo con una mezcla de ternura y expectación. Sus ojos, normalmente tan seguros, brillaban con un atisbo de preocupación. Ella había conseguido lo que siempre había deseado, un amor correspondido, una relación perfecta. Pero ahora, con el aire de duda que comenzaba a flotarse entre ellos, algo parecía estar a punto de quebrarse. «Jack», dijo Gwendolyn, su tono suave, pero cargado de una sutil tensión, «no puedo evitar preguntarme algo. Si no eres Ernest, ¿quién eres realmente? Y más importante aún, ¿quién soy yo en esta historia?» Jack, al escuchar sus palabras, sintió como si una ola de confusión lo invadiera. Las preguntas de Gwendolyn, tan llenas de significado, desenterraban en él una serie de interrogantes que hasta ese momento había evitado. Había vivido bajo la sombra de su propia mentira tanto tiempo que había llegado a creer que la realidad era la ficción que había creado. Y ahora, al enfrentarse a la verdad de sí mismo, ya no estaba tan seguro de lo que estaba haciendo. «Soy Jack Worthing, como te he dicho», respondió con una sonrisa nerviosa, pero sus ojos reflejaban una inquietud que no podía esconder. «Pero en realidad no sé quién soy realmente. Viví con una identidad falsa durante tanto tiempo que ahora me siento más perdido que nunca. No sé si te interesa saber la verdad, porque temo que todo esto pueda cambiar la imagen que tienes de mí». Gwendolyn lo miró fijamente, sus ojos escrutadores, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de su boca. Pero algo en su expresión cambiaba. No era la mirada de la joven que había visto a Ernest como el único objeto de su afecto, era una mirada más madura, más introspectiva. «Jack, lo que me has contado no cambia lo que siento por ti. Si fueras realmente Ernest o si fueras alguien más, me da igual. Lo que importa es que ahora te conozco, y lo que sé de ti es más importante que un nombre o una máscara. Lo que quiero saber es, ¿por qué? ¿Por qué mentiste sobre tu identidad?» La pregunta de Gwendolyn, tan directa y penetrante, dejó a Jack sin palabras. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué se había sumido en esta mentira tan profundamente? No solo había engañado a Gwendolyn, sino también a sí mismo. La necesidad de escapar de su vida ordinaria, de ser alguien que no fuera un simple hombre de campo, había sido más fuerte que la verdad misma. Pero ahora, esa mentira estaba desmoronándose, y con ella, su sentido de sí mismo. La verdad es que, Jack vaciló por un momento, como si las palabras se le atascaran la garganta. La verdad es que siempre sentí que algo me faltaba. Mi vida aquí, en el campo, estaba bien,
pero siempre sentí que había algo más grande, algo más excitante, que no podía alcanzar. Ser Ernest me permitió escapar, me permitió ser otra persona, ser alguien que podía vivir sin las restricciones de la vida cotidiana. Pero lo que nunca anticipé fue cómo esa mentira crecería, hasta el punto de que ya no sabía quién era. Gwendolen escuchó con atención, su rostro suavizado por una comprensión silenciosa, como si pudiera ver más allá de las palabras y entender lo que Jack realmente quería decir. La presión que había sobre sus hombros parecía disiparse, pero no por completo. Había una carga emocional mucho mayor que aún lo mantenía preso. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe y una figura familiar entró con pasos seguros. Era Algernon Moncrief, quien parecía haber disfrutado de su propia dosis de travesuras. Al ver la expresión seria de ambos, no pudo evitar lanzar una mirada curiosa. ¿Qué ha pasado aquí, amigos míos? ¿Se ha desmoronado la fachada de la comedia romántica? Preguntó con su tono habitual de broma, pero sus ojos brillaban con un atisbo de preocupación. Sabía que algo importante estaba sucediendo. Jack, al ver la llegada de su amigo, se levantó rápidamente, como si la entrada de Algernon le diera una especie de respiro, aunque no totalmente liberador. A pesar de sus bromas y su comportamiento despreocupado, Algernon tenía una capacidad única para ver a través de las pretensiones de los demás. Era como un observador de la vida, alguien que, a pesar de sus engaños y su constante juego de máscaras, era sorprendentemente perspicaz. Algernon, ya era hora de que llegara, respondió Jack con una sonrisa cansada, pero de alguna manera reconociendo el alivio que traía su presencia. Necesitaba hablar con Gwendolen, y lo que hemos descubierto ha sido revelador. Algernon, al darse cuenta de la gravedad del momento, se sentó junto a ellos y, tras una breve pausa, habló con un tono que era mucho más serio de lo habitual. ¿Sabes, Jack? En el fondo, todos vivimos de alguna forma o de otra con una identidad falsa. Nos mostramos al mundo como creemos que nos ve, pero realmente no somos lo que aparentamos. Todos somos un conjunto de ilusiones. Pero al final, la única forma de ser libre es permitirnos ser quienes realmente somos. No sé si eso ayudará mucho en tu dilema, pero tal vez sea hora de que dejes de ser Ernest y seas Jack de una vez por todas. Las palabras de Algernon resonaron en la mente de Jack, como un eco que se multiplicaba en su corazón. Tal vez fuera el momento de dejar de huir, de dejar de ocultarse tras un nombre que no le pertenecía. Tal vez fuera el momento de finalmente ser él mismo. Gwendolen, que había escuchado en silencio, asintió lentamente. Quizás sea lo mejor, Jack. Pero recuerda que te amo no por lo que eres, sino por lo que eres cuando eres tú mismo. El salón volvió a sumirse en un silencio profundo, una pausa casi espiritual que marcaba el principio de una nueva fase en la vida de Jack y Gwendolen. Quizás ahora, con la verdad sobre la mesa, los dos podrían comenzar una nueva historia juntos, sin más disfraces ni más engaños. Capítulo 5. El juego de las identidades. El tiempo parecía detenerse en el salón de la casa de campo, donde las luces tenues y las sombras alargadas marcaban una quietud inquietante. La conversación entre Jack, Gwendolen y Algernon había dejado un sabor agridulce en el aire, como si las palabras no fueran suficientes para disolver las capas de misterio que aún cubrían la realidad de lo que sucedía. Mientras el crepúsculo se desvanecía y la noche tomaba su lugar, las identidades que hasta entonces habían estado cuidadosamente tejidas comenzaron a deshilacharse, pero no sin resistencia. Jack Worthing, con su rostro marcado por la fatiga de un día plagado de revelaciones, se sentó nuevamente en su sillón, la cabeza reclinada hacia atrás, como si quisiera escapar de las tensiones que lo envolvían. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo más estaba por ocurrir, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta ahora. Algernon Moncrief, como siempre, parecía dispuesto a transformar cualquier situación en un juego, pero incluso su característico aire despreocupado no lograba ocultar la complejidad de la verdad que ambos hombres enfrentaban. Gwendolen, por su parte, observaba a Jack con una expresión que mezclaba incertidumbre y curiosidad. El mismo hombre que había amado bajo la identidad de Ernest era ahora alguien completamente distinto, y aunque sus sentimientos no se habían disipado, la fragilidad de las mentiras de Jack había dejado una marca en su corazón. Ella misma se encontraba atrapada en un torbellino de emociones, en una encrucijada entre lo que deseaba y lo que la realidad le ofrecía. Jack, dijo Gwendolen con suavidad, pero con una seriedad que cortó el aire, te has despojado de tus disfraces, has revelado quién eres realmente, y eso es importante.
Pero me pregunto, ¿quién eres realmente detrás de esa verdad? ¿Cómo puedo confiar en alguien que no es lo que aparenta ser? Las palabras de Gwendolyn resonaron con fuerza en el espacio que los rodeaba. Jack, sin palabras, permaneció en silencio por un momento. La verdad que había salido a la luz parecía ser tanto un alivio como una condena. No estaba seguro de cómo manejarla, y menos aún de cómo ella lo vería ahora. Las complejidades del amor, el deseo y la identidad, que había intentado simplificar con una mentira ahora se habían transformado en un campo de batalla emocional. Te prometo que, aunque he mentido sobre mi nombre, lo que siento por ti nunca ha sido falso, dijo Jack finalmente, con una mirada intensa que intentaba transmitir una verdad más profunda que las palabras mismas. Su voz, aunque firme, llevaba consigo la inseguridad de quien ha estado viviendo en una ilusión. No quiero que mi mentira sea lo que determine lo que somos. Sé que he cometido un error, pero lo que siento por ti es real, Gwendolyn. Algernon, que hasta entonces había permanecido observando el intercambio con una sonrisa contenida, se levantó con un aire de ligereza y se acercó a Jack, interrumpiendo la carga emocional que se estaba acumulando. Vamos, Jack, dijo Algernon con su tono típico de despreocupación. No es la primera vez que alguien juega con la identidad para conseguir lo que quiere. ¿Acaso no todos lo hacemos, a nuestra manera? Y no estoy hablando solo de los nombres. Todos tenemos una persona que mostramos al mundo, un disfraz, un papel que representamos. La verdadera pregunta es, ¿por qué estamos tan obsesionados con las identidades? ¿No somos, al final, lo que somos, independientemente del nombre que llevemos? Jack miró a Algernon, sintiendo la verdad en sus palabras. El tono de su amigo siempre era provocador, pero algo en su filosofía sobre la identidad resonaba profundamente en él. Era cierto. ¿Quién era, más allá del nombre que había llevado? Había asumido que la identidad era algo fijo, algo que debía ser controlado y presentado de manera ordenada, pero ahora todo eso parecía desmoronarse. Gwendolyn, quien había estado observando en silencio, suspiró, como si también estuviera atrapada entre las emociones y la razón. Finalmente, rompió el silencio con una nueva revelación que sorprendió a ambos hombres. Yo misma he jugado el juego de las identidades, Jack, dijo con un susurro, como si se estuviera confesando. Sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y sabiduría. Había algo en su rostro, una expresión de resignación que la hacía parecer más madura, como si la verdad que había estado buscando en Jack también la estuviera buscando en sí misma. Mi amor por Ernest no era solo un amor por el hombre, sino por la idea que me había formado de él. Me encantaba el nombre, la imagen que Ernest representaba para mí. Era una figura idealizada, un símbolo de todo lo que quería que fuera el amor. Pero ahora que sé que no eres él, me pregunto, ¿quién soy yo en este amor? ¿Qué es lo que realmente amo? La pregunta de Gwendolyn flotó en el aire como un eco, llenando el salón de una quietud reflexiva. Jack la miró, sin saber cómo responder. El juego de las identidades no solo era suyo, ella también había sido parte de ese juego, un juego que parecía haberse vuelto más complicado conforme las máscaras se caían. Algernon, quien había escuchado todo esto en silencio, finalmente rompió la tensión con una sonrisa ladeada. Eso es lo que me gusta de ustedes dos, dijo con un brillo cómplice en sus ojos. Siempre complican todo. El amor, la identidad, la vida. Pero lo cierto es que, en el fondo, todos estamos buscando lo mismo, una verdad que nos haga sentir completos, aunque esa verdad nos rompa un poco por dentro. El comentario de Algernon provocó una pequeña sonrisa en Jack, aunque la situación seguía siendo tensa. Las revelaciones habían desmoronado todo lo que había sido, y aún quedaban muchas piezas por encajar. No sabía si él y Gwendolyn serían capaces de reconstruir algo sobre las ruinas de lo que quedaba de su relación, pero algo en su interior le decía que, a pesar de todo, había una oportunidad. Gwendolyn, con una mirada que era a la vez desafiante y tierna, se levantó del sillón y se dirigió hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, acentuando la belleza de su expresión pensativa. Quizás lo que necesitamos es dejar de preocuparnos por quiénes somos en términos de nombres y expectativas, dijo en voz baja, casi para sí misma. Tal vez lo único que importa es quiénes somos realmente cuando dejamos caer las máscaras. Jack se levantó lentamente, acercándose a ella, sintiendo que las palabras de Gwendolyn tocaban un lugar profundo en su corazón. Sin un nombre ni una identidad falsa,
lo único que quedaba entre ellos era la verdad cruda y pura de lo que sentían el uno por el otro. Y aunque no sabían cómo sería el futuro, sabían que, al menos en ese momento, podían ser ellos mismos. El juego de las identidades había comenzado como una fantasía, una escapatoria. Pero al final, las cartas se habían revelado, y lo que quedaba era la posibilidad de construir algo más genuino, más auténtico, a partir de las cenizas de lo que alguna vez fue una mentira. Capítulo 6. La revelación de los secretos. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, cargado de una quietud que parecía envolver la casa de campo en una burbuja de introspección. Las conversaciones de la noche anterior seguían resonando en la mente de los involucrados, pero, a pesar de las confusiones y las revelaciones, la vida continuaba. Las cortinas de la habitación de Gwendolen se movían suavemente con la brisa, y el sol filtraba a través de los cristales, iluminando los pequeños detalles de la estancia, la mesa cubierta con libros y papeles, una silla vacía que aún parecía retener la forma de quien había estado allí antes. Gwendolen estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín con una expresión de profundo pensamiento. Había algo en ella, una quietud, una sensación de que las respuestas que buscaba estaban mucho más cerca de lo que pensaba. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre le pesaba, y se encontraba atrapada entre la razón y el deseo. Todo lo que había aprendido la noche anterior, todas las piezas que se habían revelado, todavía la dejaban con más preguntas que respuestas. La idea de haber amado a un hombre con una identidad falsa la hacía sentirse vulnerable, como si algo tan esencial en su vida hubiera sido arrancado sin previo aviso. Y, sin embargo, Ernest, el hombre que había creído conocer, seguía ocupando un lugar especial. En su corazón, incluso si ese nombre ya no tenía el mismo significado. ¿Cómo podía seguir amando a alguien que había mentido? Y, más importante aún, ¿cómo podía confiar en su propio juicio? Mientras Gwendolen se sumía en sus pensamientos, la puerta de la habitación se abrió lentamente, y una figura familiar apareció en el umbral. Era Jack, quien había llegado en busca de una oportunidad para hablar. Había algo en su postura, una especie de ansiedad contenida, que sugería que aún no había encontrado una manera de explicar todo lo que sentía. Gwendolen, dijo con voz suave, como si temiera interrumpirla. ¿Puedo hablar contigo? Ella levantó la vista hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Sin embargo, no dijo nada de inmediato. En su lugar, hizo un gesto con la mano, invitándole a acercarse. Jack, creo que no podemos seguir ignorando lo que ocurrió anoche, dijo, su tono serio pero con una suavidad que suavizaba la dureza de las palabras. Ambos sabemos que las cosas no pueden continuar como si nada hubiera pasado. Jack asintió lentamente, sintiendo la carga de sus propios errores. Sabía que Gwendolen estaba en lo correcto, pero el peso de la conversación lo hacía sentirse pequeño, vulnerable. El amor que había sentido por ella seguía intacto, pero las mentiras que lo habían rodeado hacían que todo pareciera frágil, como si se estuviera desmoronando ante sus propios ojos. Sé que he cometido un error, dijo Jack, su voz cargada de arrepentimiento. Y entiendo por qué me sientes así, Gwendolen. Pero te prometo que mi amor por ti nunca fue una mentira. Ernest era solo una parte de mí, una construcción que tomé prestada para escapar de una vida que no quería enfrentar. Pero tú eres mi verdad, la razón por la que sigo aquí. Las palabras de Jack flotaron en el aire, y aunque su sinceridad era palpable, Gwendolen sentía que algo aún faltaba, algo que necesitaba ser dicho para poder liberarse de la confusión que la invadía. No podía seguir viviendo en la ambigüedad, no cuando sus sentimientos estaban tan profundamente involucrados. Pero, comenzó Gwendolen, y su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo puedo creer en algo así después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo puedo confiar en ti cuando me has ocultado quién eres realmente? Jack dio un paso hacia ella, su rostro lleno de desesperación, pero también de esperanza. Lo sé, dijo con una tristeza profunda. Y lo lamento más de lo que puedo expresar. Pero quiero que sepas que no fue solo una cuestión de un nombre. Lo que más me asusta, Gwendolen, es que, al ocultar mi verdadera identidad, temía que no pudieras amarme por lo que realmente soy. Temía que no fueras capaz de ver más allá de las convenciones y las expectativas. Ernest era solo un refugio, un escape de una vida que temía enfrentar, una vida llena de responsabilidades y presiones que no sabía cómo manejar. Gwendolen lo miró fijamente, sus ojos reflejando tanto la confusión como la comprensión.
Ella había estado tan atrapada en la fachada de Ernest que no se había detenido a pensar en la vulnerabilidad de Jack, en la razón detrás de su engaño. Sabía que la mentira había sido suya tanto como de él, y que ambos habían jugado el mismo juego, cada uno con sus propias inseguridades y miedos. ¿Y ahora?, preguntó Gwendolen, su voz suavizándose. ¿Qué pasa ahora, Jack? ¿Cómo podemos avanzar después de todo esto? La pregunta colgó en el aire entre ellos, como una promesa sin cumplir. Jack sabía que la respuesta no estaba en sus palabras, sino en sus acciones. En ese momento, algo en él cambió, como si finalmente comprendiera que el amor no podía ser construido sobre mentiras, sino sobre la verdad, por dolorosa que fuera. No sé qué sucederá, respondió Jack con sinceridad. Pero lo que sí sé es que quiero estar a tu lado, Gwendolen, no como Ernest, sino como el hombre que soy, con todos mis defectos y mis verdades. Estoy dispuesto a ser quien realmente soy, sin más máscaras, y enfrentar lo que venga. Gwendolen lo miró en silencio. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y cautela. A pesar de las heridas, algo en su interior le decía que podría ser posible reconstruir lo que había sido roto. Quizás el camino hacia la verdad era largo, pero el primer paso ya había sido dado. Y entonces, en ese instante, algo cambió entre ellos. La mentira que había permanecido como una sombra a lo largo de su relación se disolvió, y lo que quedó fue la posibilidad de construir algo nuevo, basado en la confianza, en la vulnerabilidad y, sobre todo, en la autenticidad. La revelación de los secretos no siempre era un proceso limpio o fácil. A veces, la verdad dolía, pero también liberaba. Y aunque aún quedaba mucho por descubrir, Jack y Gwendolen sabían que solo enfrentando sus miedos y sus errores podrían caminar hacia el futuro, juntos o separados. Capítulo 7. El encuentro inesperado. El día había comenzado con una atmósfera más tranquila, una sensación de serenidad que parecía haberse instalado sobre la casa y sus habitantes. El sol, que se filtraba a través de las hojas de los árboles del jardín, iluminaba el interior de la casa con una luz suave, casi etérea. Las sombras largas y delgadas de la tarde caían sobre las paredes como una cortina silenciosa, mientras cada rincón de la mansión parecía hablar de una calma que contrastaba con las tensiones de los días anteriores. Gwendolen, aunque aún se encontraba inmersa en sus pensamientos sobre las revelaciones recientes, sentía que algo había cambiado dentro de ella. No sabía si se trataba de una nueva comprensión de la situación o de la esperanza tenue de que el futuro, aunque incierto, podría traer consigo algo de paz. La conversación con Jack había dejado una marca en su corazón, una huella que, si bien no borraba la confusión, le daba la oportunidad de replantearse lo que de verdad quería en la vida. Esa tarde, mientras paseaba por el jardín, dejando que la brisa acariciara su rostro y despejara su mente, sus ojos se encontraron con la figura de Algernon, que, como si el destino hubiera decidido ponerlo nuevamente en su camino, apareció a la distancia. Su presencia, siempre tan segura de sí misma, tan llena de una irreverencia casi cautivadora, parecía inquebrantable, como si el mundo a su alrededor no pudiera tocarla. Algernon caminaba hacia ella con paso firme, su rostro desbordando una mezcla de diversión y curiosidad. Los ojos de Gwendolen se iluminaron por un momento, aunque rápidamente se dio cuenta de que algo en su interior no podía ignorar el lazo sutil que se había formado entre ambos. Había algo en Algernon que le era tan familiar, y al mismo tiempo tan distante. Algo en su actitud y su forma de ser la atraía y repelía, todo al mismo tiempo. «Ah, Gwendolen», saludó Algernon con una sonrisa enigmática, como si nada en el mundo pudiera perturbar su calma. «Qué alegría verte. Parece que el día se presta a una buena conversación, ¿no es así?» Gwendolen, un poco sorprendida por su aparición, sonrió de forma cortés, aunque su mirada traicionaba una mezcla de emociones que no conseguía ocultar. «Algernon», respondió, ligeramente sorprendida, «¿no tienes nada mejor que hacer que pasear por el jardín de una casa ajena?» Algernon soltó una risa ligera, como si la pregunta fuera una broma interna entre ellos dos. «Mi querida Gwendolen, ¿no ves que las mejores conversaciones ocurren cuando menos se esperan?», dijo, con ese aire de misterio que siempre lo envolvía. Era evidente que su vida estaba llena de misterios, como si viviera con un pie en una realidad paralela, una que desafiaba las convenciones y la seriedad de la vida cotidiana. Ambos caminaron juntos a lo largo del sendero, bajo las ramas de los árboles cuyas hojas susurraban suavemente. La conversación, aunque al principio ligera y casual, pronto se tornó más profunda,
como si el entorno mismo empujara a los dos a adentrarse en temas que de otra manera nunca habrían tocado. Me pregunto, comentó Algernon, después de un breve silencio, ¿cómo es que las personas, incluso cuando son sinceras con sus sentimientos, a veces se ven atrapadas en las trampas de sus propias mentiras? La pregunta, lanzada con la misma ligereza que todo lo que él decía, tenía sin embargo un peso que caló hondo en Gwendolen. Ella no podía evitar pensar en su propia vida, en sus propias mentiras, y en cómo esas mentiras, aunque bien intencionadas en su origen, la habían llevado a situaciones de confusión y dolor. No lo sé, Algernon, respondió ella, su voz suave pero cargada de una reflexión interna. Creo que a veces las mentiras son una manera de protegerse, de crear una versión de la realidad que se sienta más cómoda. Es más fácil vivir con una ilusión que enfrentarse a lo incómodo de la verdad. Algernon la miró fijamente, como si estuviera buscando algo más en sus palabras. ¿Y tú, Gwendolen? Preguntó con una curiosidad apenas disimulada. ¿Te has mentido alguna vez a ti misma para evitar enfrentar algo que te asustaba? La pregunta lo dejó suspendido en el aire, y por un momento, Gwendolen se sintió como si algo en su interior fuera despojado, como si la conversación fuera más profunda de lo que había anticipado. Ella pensó en sus propias inseguridades, en sus dudas acerca de lo que había sucedido con Jack y Ernest, y se dio cuenta de que, en cierto modo, había estado viviendo bajo una fachada, una que le ofrecía consuelo, pero que al mismo tiempo la mantenía alejada de una verdad más difícil de aceptar. Sí, creo que lo he hecho, dijo finalmente, su voz ligeramente temblorosa. A veces es más fácil esconderse detrás de lo que creemos que queremos, que enfrentarnos a lo que realmente necesitamos. Algernon la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, sonrió de nuevo, pero esta vez con una suavidad que parecía más profunda. Es curioso, ¿no? La vida está llena de esas contradicciones. Buscamos lo que más deseamos, pero, al mismo tiempo, tenemos miedo de alcanzarlo por completo. Nos enredamos en nuestras propias historias, y las verdades que deberían liberarnos, a veces, nos mantienen prisioneros. Las palabras de Algernon resonaron en Gwendolen como un eco lejano, una verdad que parecía ir y venir, como el viento que agitaba las hojas a su alrededor. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió sentirse vulnerable, abierta a la posibilidad de entender no solo a los demás, sino también a sí misma. Ambos caminaron en silencio por un rato, las sombras alargándose mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte. El encuentro, que había comenzado como una simple coincidencia, se había convertido en una conversación de revelaciones, de pequeñas verdades a medias, y de un entendimiento tácito entre los dos. En ese espacio compartido, Gwendolen se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no siempre serían claras ni fáciles, pero tal vez el primer paso para encontrarlas era simplemente permitir que las preguntas, por fin, salieran a la luz. Y así, mientras la tarde se desvanecía lentamente, Gwendolen y Algernon continuaron su caminata, cada uno con sus propios pensamientos, pero con una comprensión mutua que se tejía de manera sutil entre ellos. No sabían lo que el futuro les depararía, pero en ese momento, algo en su conexión parecía real, y en la verdad de esa conexión, tal vez, encontrarían una manera de avanzar. Capítulo 8. La confrontación silenciosa. La noche había caído como una manta oscura sobre la mansión. La quietud del aire, interrumpida solo por el ocasional crujir de las maderas bajo el peso del tiempo, parecía envolver todo en un silencio denso, casi palpable. Gwendolen, tras la conversación con Algernon, había regresado a su habitación, pero su mente no encontraba descanso. Las palabras del encuentro seguían resonando en su interior, como ecos lejanos que no dejaban de retumbar. La noche, en su quietud, no era solo un refugio para el sueño. También era un espacio donde los pensamientos más profundos cobraban vida, donde las decisiones no tomadas se confrontaban con las acciones por venir. Mientras se sentaba junto a la ventana, mirando las sombras que se alargaban en el jardín, Gwendolen no podía dejar de pensar en Jack y Ernest, los dos hombres que, en su vida, ocupaban lugares irreemplazables. Ambos, tan distintos, pero al mismo tiempo tan cercanos a su corazón. Uno representaba el amor idealista, el refugio en lo conocido, mientras que el otro era el misterio, la aventura inesperada. ¿Cuál de los dos debía elegir? ¿Debía elegir a alguno? El sonido de unos pasos en el pasillo la sacó de su ensueño, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su habitación se abrió suavemente. Era Jack.
Su presencia, siempre tan imponente y serena, llenó la habitación con una calma extraña, como si su sola existencia pudiera disipar las sombras que rondaban el corazón de Gwendolen. Gwendolen, dijo él, su voz profunda y grave, pero con un toque de preocupación, necesito hablar contigo. Ella se levantó lentamente, su mirada fija en él, sin poder evitar que una sensación de inquietud la invadiera. ¿Era este el momento de enfrentarse a lo que había estado evitando? ¿Era este el momento de dar respuesta a todas las preguntas que había estado acumulando dentro de sí misma? Claro, Jack, respondió ella, su tono suave, aunque cargado de una tensión que no podía disimular. ¿De qué se trata? Él dio un paso hacia ella, como si el espacio entre ellos estuviera cargado de significados no expresados. Durante un momento, ambos se quedaron en silencio, solo el sonido de la respiración de uno y otro quebrando la quietud. Jack parecía estar buscando las palabras correctas, algo que pudiera desbloquear la barrera que ambos habían levantado alrededor de sus sentimientos. He estado pensando mucho en nosotros, Gwendolen, comenzó, su voz cargada de sinceridad. Sé que las cosas entre nosotros no han sido fáciles. Pero lo que siento por ti es real. No puedo seguir ignorando lo que tengo en el corazón. Gwendolen, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago. Había algo en ellas que la hacía sentir tanto el peso de la responsabilidad como la inevitabilidad de lo que estaba por venir. Había algo en Jack que siempre había sido constante, un amor que, aunque sereno, nunca había dejado de ser firme. Pero en su corazón había también un eco de dudas, y esas dudas no podían ser ignoradas por más tiempo. Jack, dijo ella, su voz apenas un susurro, pero cargada de un dolor palpable, yo también siento algo por ti. Pero hay tantas cosas que aún no entiendo, y no sé si es el momento adecuado para decidir. La respuesta de Jack fue instantánea. Se acercó más a ella, casi como si su presencia fuera una declaración de intenciones. Sus ojos, generalmente tan tranquilos, brillaban con una mezcla de determinación y temor. Entiendo tus dudas, Gwendolen. Pero lo que quiero que sepas es que estoy dispuesto a esperar, a ser paciente, a dar lo que sea necesario. Solo quiero que seas sincera conmigo, que no ocultes lo que realmente sientes. Gwendolen sintió el peso de sus palabras como una carga sobre sus hombros. ¿Podría ser honesta consigo misma? ¿Podría enfrentar lo que realmente deseaba, sin esconderse detrás de las expectativas o de las apariencias? Antes de que pudiera responder, un ruido en el pasillo la hizo girar hacia la puerta. Una figura apareció en el umbral, Ernest. Su presencia, de alguna manera, siempre traía consigo una sensación de desconcierto. La mirada que intercambiaron Gwendolen y Ernest fue breve, pero cargada de significado. Él no dijo una palabra, pero su presencia era tan palpable como el aire que los rodeaba. Jack, al ver a Ernest, dio un paso atrás. La tensión entre ellos de inmediato se volvió palpable. Había algo en su postura, algo en la manera en que se miraban, que hablaba de una historia no contada, de un conflicto que ambos sabían existía, pero que ninguno había resuelto. Parece que no estamos solos, comentó Ernest con su tono característico, suave pero lleno de ironía. No quiero interrumpir, pero creo que necesitaba hablar con Gwendolen también. El silencio que siguió a esas palabras fue cargado de una tensión difícil de soportar. Jack y Ernest se miraron, dos hombres que compartían una misma mujer, pero que, al mismo tiempo, estaban irremediablemente distantes entre sí. Ambos sabían que no podían seguir coexistiendo en el mismo espacio, al menos no sin enfrentar la confrontación que la situación exigía. Gwendolen, atrapada entre las dos figuras, sintió una oleada de emociones contradictorias. En sus ojos, los dos hombres veían reflejadas sus propias dudas, sus propios miedos. La pregunta seguía allí, colgando en el aire como un espectro invisible. ¿Cuál de los dos ocuparía finalmente su corazón? La habitación, antes tan tranquila, ahora estaba cargada de una electricidad palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Gwendolen sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. La confrontación, aunque silenciosa, ya había comenzado. Sin decir una palabra más, Jack se retiró lentamente, su figura desvaneciéndose en la oscuridad del pasillo. Ernest permaneció allí, su mirada fija en Gwendolen, esperando una respuesta, una señal de que su presencia aún tenía un lugar en su vida. Gwendolen, con el corazón acelerado, miró por la ventana, sin saber qué camino tomar. La decisión que había estado posponiendo finalmente había llegado,
y no podía evitar sentir que su vida, de alguna manera, cambiaba irrevocablemente. Capítulo 9. La decisión pendiente. El amanecer se levantó lentamente, trayendo consigo una claridad casi dolorosa, como si la luz del día quisiera arrojar todas las sombras del pasado. Gwendolen despertó con el alma aún pesada, atrapada en los ecos de la noche anterior. Las imágenes de Jack y Ernest no dejaban de rondar su mente, como dos fantasmas que no sabían cuándo irse. La presión de la decisión que se avecinaba parecía envolverla, aprisionarla. La pregunta de cuál de los dos hombres ocuparía finalmente su vida se desbordaba en su mente, y aunque en su corazón había una respuesta, era tan confusa, tan difícil de aceptar, que se resistía a verla con claridad. El sol, a través de las cortinas, comenzó a dibujar líneas de luz sobre el suelo, creando una danza de sombras y reflejos. Gwendolen se sentó en el borde de su cama, las manos sobre sus rodillas, mirando la escena con una quietud que contrastaba con la tormenta interna que vivía. En sus ojos brillaba la duda, la incertidumbre. ¿Era suficiente el amor de Jack, tan seguro y sólido, para apagar la llama fugaz de la atracción que sentía por Ernest? ¿O era Ernest, con su inmediatez y sus encantos peligrosos, el que había dejado una huella que no podía borrar? El silencio de la mansión era absoluto, interrumpido solo por el suave susurro del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Gwendolen, en un impulso, se levantó y se acercó al espejo. Su reflejo, distorsionado por la falta de luz, no era más que una sombra vacía. Durante un momento, no supo si estaba viendo a la misma mujer que había entrado en esa mansión días antes, tan segura de sí misma, o a una mujer perdida, que había comenzado a dudar de todo lo que había conocido como verdad. Alguien tocó la puerta. Su corazón dio un vuelco. Era Algernon, el joven amigo de Jack, que siempre había tenido un aire de ligereza y descaro. Había algo en él, algo en su sonrisa traviesa, que siempre le había caído bien, pero hoy su presencia parecía tan distante de la calma que ella deseaba. Algernon entró sin esperar a que ella respondiera, como si ya supiera que lo estaba esperando. «Buenos días, Gwendolen», saludó con su tono familiar, siempre tan relajado, tan despreocupado. «Vengo a hacerte compañía. ¿Cómo te encuentras hoy?» Gwendolen sonrió, aunque era una sonrisa forzada, que no lograba esconder la tormenta en su interior. Al principio, pensó que podría liberarse de su propia confusión con una conversación trivial, algo ligero que la apartara de la seriedad del momento. Pero sabía que no podía seguir huyendo de lo que tenía que enfrentar. «Buenos días, Algernon», respondió, tratando de mantener un tono amable. «Estoy intentando entender muchas cosas, la verdad». Algernon, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente, se sentó frente a ella, observándola con una mirada curiosa, pero también un tanto comprensiva. Había algo en sus ojos que sugería que había visto más de lo que Gwendolen quería mostrar. «Todavía estás con esos dilemas, ¿eh?», comentó, su tono ligero, pero con una pizca de ironía. «Parece que los hombres siempre complican las cosas más de lo necesario. Si tan solo pudieras ver lo que yo veo». Gwendolen, confundida y deseando un poco de claridad, lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Qué ves, Algernon?». Él sonrió, esa sonrisa que tanto había capturado su atención en otras ocasiones. Pero hoy, no tenía el poder de iluminar la habitación, sino más bien de arrojar una sombra sobre todo lo que sentía. «Veo a una mujer atrapada entre dos mundos, entre dos hombres que no entienden realmente lo que ella quiere». Algernon se inclinó hacia adelante, como si quisiera compartir un secreto. «Pero yo sé lo que quieres, Gwendolen. No te engañes a ti misma. La respuesta está delante de ti, y no necesitas buscarla en otro lado». Gwendolen lo miró fijamente, sus pensamientos ahora desbordados. ¿Cómo podía Algernon saber lo que sentía cuando ni ella misma estaba segura de nada? ¿Qué respuesta estaba buscando? La respuesta que le ofrecía parecía tan sencilla, tan directa, pero ¿realmente estaba dispuesta a aceptar esa simplicidad en su vida? «¿Y qué es lo que crees que quiero?», preguntó con un tono que oscilaba entre la duda y la resistencia. Algernon se echó hacia atrás, sonriendo con una mezcla de simpatía y picardía. Era como si no le importara la complejidad de la situación, como si pudiera ver las cosas con una claridad que le estaba vedada a ella. «Quieres libertad, Gwendolen», dijo, con esa calma que parecía capaz de disolver cualquier tormenta. «Quieres estar con alguien que te permita ser tú misma,
que no te ponga en una jaula de expectativas. Y ninguno de los dos hombres que tienes cerca te está ofreciendo eso. No importa lo que digan o hagan, lo que tú realmente deseas es alguien que te desafíe, alguien que te haga sentir viva. Y Ernest. Ernest es ese alguien. Al oír su nombre en los labios de Algernon, Gwendolen sintió que el aire se volvía más denso. ¿Era posible que Algernon tuviera razón? ¿Que lo que realmente necesitaba fuera esa chispa de emoción, esa inmediatez que Ernest le ofrecía? Había algo en sus palabras que tocó una fibra interna, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Pero también sabía que, por otro lado, Jack le ofrecía algo que nunca podría reemplazarse: estabilidad, seguridad, un amor que parecía haber resistido el paso del tiempo. Algernon continuó, pero su voz ya no era más que un murmullo lejano en los oídos de Gwendolen, quien estaba atrapada en sus propios pensamientos. Había escuchado sus palabras, había comprendido su mensaje, pero algo en su interior no lograba tomar la decisión. Lo que estaba claro, sin embargo, era que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. La verdad estaba ante ella, y la decisión debía tomarse pronto, antes de que cualquier otro paso la arrastrara irremediablemente hacia un futuro que no deseaba. La luz del día entraba por la ventana, bañando la habitación en un tono dorado, como si el universo estuviera presionando para que, finalmente, Gwendolen se enfrentara a lo inevitable. La elección no sería fácil, pero la vida, como siempre, no daba tregua. Capítulo 10. La revelación en el teatro. El salón del teatro estaba lleno de murmullos nerviosos. Los rostros de los asistentes se iluminaban con la promesa de una velada espléndida. Las cortinas de terciopelo rojo, aún cerradas, daban a la atmósfera un aire de anticipación, como si todo el escenario estuviera a punto de desvelar algo extraordinario. La noche había caído por completo, y las luces brillantes sobre las cabezas de los asistentes daban la impresión de estar inmersos en un sueño colectivo. Cada rincón del teatro parecía respirar con una vibrante expectación. Gwendolen, sentada entre las sombras de su palco, se sentía más distante que nunca de la realidad que se desplegaba ante ella. A su lado, Algernon conversaba animadamente con varios de los invitados, pero su mente no estaba allí. Estaba atrapada en las imágenes que aún rondaban su mente, los rostros de Jack y Ernest luchando por imponerse en su conciencia. Aquella decisión que parecía tan sencilla, tan evidente, se había transformado en un laberinto del cual no podía encontrar salida. Los murmullos cesaron cuando las luces del teatro se apagaron, y las cortinas, finalmente, se abrieron. El espectáculo comenzaba. La orquesta comenzó a tocar suavemente, y los primeros acordes llenaron la sala con una música etérea que parecía arrastrar a la audiencia a otro mundo. Gwendolen cerró los ojos por un momento, dejando que las notas de la música la envolvieran. Pero no era la música lo que la cautivaba en este instante, sino la quietud que se había apoderado de su ser. La obra que se representaba esa noche no era más que una excusa para escapar de la realidad, para perderse en algo que no fuera la fatiga de sus propias decisiones. Y entonces, en medio de su introspección, ocurrió. La escena se iluminó, y en el centro del escenario apareció una figura que la hizo detenerse. Ernest, con su porte impecable y su mirada desafiante, apareció en medio de la luz, transformado por la magia del teatro. Su figura se destacaba contra el fondo oscuro, y por un momento, Gwendolen creyó que la realidad y la ficción se fusionaban. Era él. ¿Era posible que estuviera allí, en ese escenario, justo en el momento que ella más lo necesitaba? No podía ser una coincidencia. El mundo de Gwendolen se desmoronó por un instante, y lo único que importaba era él. La presencia de Ernest en ese escenario, en ese lugar tan apartado de su vida cotidiana, no solo la sorprendió, sino que también la sacudió profundamente. ¿Qué hacía él allí? ¿Qué significaba su aparición? Aquella escena, llena de luz y música, comenzó a sentirse como un mensaje claro, casi divino, que la llamaba hacia algo más allá de lo que podía comprender. La obra continuó, pero Gwendolen ya no podía concentrarse en lo que sucedía en el escenario. Su mente estaba atrapada en una espiral de emociones. Cada uno de los movimientos de Ernest, cada uno de sus gestos, parecía cargar con un significado oculto que solo ella podía comprender. ¿Era una señal? ¿Una invitación a decidir, a finalmente tomar una postura? Su corazón latía acelerado, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Al final del primer acto, el público estalló en aplausos, pero Gwendolen no se unió al frenesí de los demás.
Ernest había desaparecido tras las cortinas, y ella, como si fuera una sombra, comenzó a levantarse lentamente. Necesitaba encontrarlo, hablar con él, entender qué significaba su aparición en ese escenario. Algo dentro de ella gritaba que debía ir tras él, que no podía dejar que el destino le escapara de las manos. Sin pensarlo 2 veces, salió del palco, y sin que nadie la detuviera, comenzó a caminar hacia los pasillos tras el escenario. Mientras avanzaba, la música parecía sonar aún en sus oídos, pero ahora de manera más distante, como si fuera parte de un sueño. Las luces se volvían difusas, y las sombras de los pasillos daban la impresión de esconder secretos prohibidos. A lo lejos, vio una figura que salía de un camerino, y no pudo evitar que su corazón diera un salto. Era Ernest. Se acercó, y él la vio casi al instante. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se encontraron con los de ella, y durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. Ernest sonrió de manera cómplice, como si supiera lo que Gwendolen pensaba, como si lo hubiera sabido desde el momento en que ella había comenzado a caminar hacia él. ¿Te has perdido, Gwendolen?, preguntó con su tono juguetón, pero había algo en su voz que no podía ocultar la seriedad de la situación. Gwendolen se quedó allí, inmóvil por un instante, sus palabras atoradas en su garganta. ¿Cómo podía explicar lo que sentía? ¿Cómo podía decirle lo que su corazón, tan dividido, estaba exigiendo? No había palabras suficientes para describir lo que le ocurría, pero había algo en el aire, algo que les unía, algo que solo los dos podían comprender. No me he perdido, Ernest, respondió con una voz baja y temblorosa. He venido porque no podía quedarme en la duda. No puedo seguir con este dilema. Necesito saber. Necesito entender qué hay entre nosotros. Ernest la miró con una intensidad que parecía atravesarla. Dio un paso hacia ella, y sin mediar más palabras, sus labios se encontraron. Fue un beso breve, pero lleno de promesas, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. En ese instante, Gwendolen supo que no habría vuelta atrás. El camino hacia Jack, tan claro en su mente antes de esa noche, ya no era tan seguro. La realidad de su vida había cambiado, y ella solo podía avanzar hacia lo desconocido, con la sensación de que todo lo que había creído era solo una ilusión. Capítulo 11. El juego de la identidad. La confusión reinaba en la mente de Gwendolen. El beso de Ernest había sido tan inesperado, tan vertiginoso, que parecía como si todo su mundo hubiera dado un giro intempestivo. ¿Qué significaba este acto para ella? No podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto, si realmente estaba preparada para enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. La figura de Jack, que siempre había estado presente en sus pensamientos, ahora parecía desdibujarse ante la intensidad de lo que había sucedido con Ernest. El teatro, que antes había sido un refugio, un lugar de escape, ya no le ofrecía la misma seguridad. Las luces brillaban en todas direcciones, pero nada iluminaba realmente su camino. Ernest había sido un enigma desde el principio, una sombra que se había interpuesto en su vida, jugando con su percepción de la realidad. En sus ojos, Gwendolen veía algo que la atraía y, al mismo tiempo, la inquietaba profundamente. Había en él una certeza que ella misma no poseía, una seguridad en su identidad que, por algún motivo, la desbordaba. Mientras tanto, en la habitación contigua, Algernon y Jack discutían acaloradamente sobre el curso de los eventos. Ninguno de los dos podía entender completamente lo que estaba sucediendo, pero ambos sabían que el tejido de sus vidas se estaba deshilachando poco a poco. Jack, sentado en una silla frente a la chimenea, observaba el fuego arder sin mucha atención. Los sonidos del crepitar de la leña eran los únicos que llenaban el silencio, mientras sus pensamientos volaban lejos de la realidad que lo rodeaba. No entiendo, Algernon, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Todo esto está fuera de control. Gwendolen, no puedo comprender lo que ha sucedido. Algernon, que había estado de pie junto a la ventana, mirando hacia el exterior, se giró lentamente hacia Jack. ¿Y qué exactamente no entiendes, mi querido amigo?, preguntó con una sonrisa enigmática. Sabía que su amigo estaba atrapado en un laberinto de emociones, pero no podía evitar disfrutar de la intriga. Lo que no entiendo, respondió Jack, su voz cargada de incertidumbre, es cómo hemos llegado a este punto. Todo parecía tan claro, tan sencillo. Pero ahora, tras la aparición de Ernest,
Siento que todo ha cambiado. Gwendolen ya no es la misma. Sus ojos me miran de una forma que jamás había visto antes, y esa sonrisa, ¿es una sonrisa de confusión, o es la sonrisa de alguien que ha tomado una decisión? Algernon se acercó a la chimenea, mirando el fuego con una calma que contrastaba con la agitación interna de Jack. Tal vez tú y yo, querido Jack, nunca lleguemos a comprender completamente a las mujeres. Una pausa en sus palabras, como si estuviera evaluando la situación. Pero creo que lo que te está ocurriendo es algo más sencillo de lo que imaginas. Gwendolen está buscando algo que no puede encontrar en ti. Quizás sea más que un simple deseo, tal vez sea la búsqueda de algo más profundo, algo que solo Ernest puede darle. O tal vez sea simplemente un juego, el juego que las mujeres juegan tan bien. En ese caso, tú, amigo mío, eres solo una pieza en su tablero. La frase de Algernon resonó en Jack como un eco. Estaba tan atrapado en sus pensamientos, tan sumido en su propia lucha interna, que no podía aceptar lo que su amigo sugería tan fríamente. No quería que fuera cierto. No quería que Gwendolen lo estuviera utilizando de esa manera. Pero la verdad estaba allí, ante él, como una sombra que se alargaba a medida que las horas avanzaban. Mientras tanto, Gwendolen se encontraba de nuevo en su hogar, pero esta vez con una sensación extraña. Había dejado atrás el teatro, pero la atmósfera seguía pesando sobre su mente, como una niebla espesa que no podía disipar. Se sentó en un sillón frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos, como si cada destello fuera una señal de algo que no lograba comprender completamente. El beso de Ernest seguía vivo en sus labios, y no podía dejar de pensar en ello. Era un beso que no solo desbordaba pasión, sino también una carga de emociones y decisiones no tomadas. Gwendolen sabía que, al igual que la historia que se representaba en el escenario, su vida había tomado un giro inesperado, y ya no podía seguir ignorando los hilos que la conectaban con las personas que la rodeaban. Algo dentro de ella pedía una respuesta, un desenlace, y sentía que ese momento se acercaba con cada respiración. En su mente, Jack y Ernest se entrelazaban, como dos piezas de un rompecabezas que, al final, solo ella podría completar. Pero no podía dejar de preguntarse, ¿era posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Cómo podía elegir entre dos mundos tan diferentes, entre dos hombres tan distintos, pero igualmente significativos para su corazón? El reloj en la pared comenzó a sonar, marcando el paso del tiempo, pero Gwendolen no lo escuchaba. Estaba demasiado atrapada en sus pensamientos, demasiado inmersa en un juego de identidades que ya no podía distinguir claramente. La joven que había llegado a Londres buscando respuestas ahora se encontraba perdida, enfrentada a su propia identidad, a sus propios deseos y a una sociedad que le exigía más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. Finalmente, Gwendolen se levantó del sillón, decidida a tomar el control de su destino. No podía seguir viviendo a la sombra de las expectativas ajenas. Ya había llegado al límite de sus propios temores. Era hora de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. En su interior, sabía que el próximo paso que diera definiría todo lo que vendría después. Capítulo 12. La decisión irreversible. El sol comenzaba a asomarse tímidamente a través de la ventana, pintando de dorado las sombras que se deslizaban sobre las paredes del salón de la mansión de Gwendolen. La luz matutina parecía llenar cada rincón de la casa, como una metáfora de la claridad que, finalmente, comenzaba a abrirse paso en la mente de la joven. Había algo en su interior que, tras las noches de confusión y las horas de tormento emocional, empezaba a organizarse, a tomar forma. La decisión, aunque aún le pesaba, estaba por llegar, inevitablemente. Gwendolen había pasado toda la noche sin dormir, reflexionando, dándole vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez. El rostro de Jack se le presentaba en cada rincón de su mente, pero el recuerdo de Ernest, con su mirada desafiante y su sonrisa tan intrigante, no se desvanecía. Se encontraba en una encrucijada, atrapada entre dos mundos que no dejaban de llamarla, como dos fuerzas opuestas que competían por su alma. El tiempo no perdonaba, y las respuestas que tanto deseaba parecían alejarse cada vez más, como un espejismo que solo se mostraba cuando menos lo necesitaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si sintiera que algo estaba a punto de suceder, algo trascendental. Pero ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? El sonido de los pasos en el pasillo la sacó de su introspección.
Sabía quién venía antes de que la figura apareciera en el umbral de la puerta. Era Algernon, quien, siempre tan calmado y observador, se acercaba a ella con una sonrisa traviesa, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. «Buenos días, Gwendolen», saludó, su tono ligero, casi burlón, como siempre lo era en su presencia. «Veo que no has dormido mucho. ¿Demasiados pensamientos cruzando por tu cabeza?» Gwendolen lo miró fijamente, sin poder ocultar la fatiga que mostraban sus ojos. No necesitaba que Algernon dijera más. Él siempre había sido capaz de leerla como un libro abierto, y en ese momento, sentía que ya nada podía ocultarse. «Es imposible dormir, Algernon», respondió ella con una voz suave, aunque cargada de una tensión palpable. «Mi mente no para. Hay demasiadas preguntas y no tengo respuestas». Algernon sonrió con suavidad, como si la respuesta ya fuera evidente. «Ah, Gwendolen, creo que ya sabes las respuestas. El problema es que no quieres verlas». Se acercó un poco más y se sentó en la silla frente a ella, cruzando las piernas con la tranquilidad que lo caracterizaba. «Sabes que no puedes seguir jugando a este juego. No puedes tenerlos a ambos. Las personas como Ernest y Jack no son compatibles en este tipo de situaciones». La joven bajó la mirada, y las palabras de Algernon resonaron en su mente, como un eco de lo que sabía que era la verdad, aunque no quisiera admitirlo. Ernest y Jack representaban dos mundos opuestos, dos visiones completamente distintas de lo que la vida le ofrecía. Uno le ofrecía la estabilidad y el refugio de lo conocido, mientras que el otro, Ernest, le daba una excitante aventura, pero también un océano de incertidumbre. «No quiero tomar una decisión, Algernon», dijo finalmente, con la voz quebrada por la angustia que sentía. «No sé qué es lo correcto. Lo que más temo es que, cuando tome mi decisión, ya sea demasiado tarde para deshacerlo». Algernon la observó en silencio por un momento, y luego, con un gesto de simpatía que raramente mostraba, se inclinó hacia ella. «Gwendolen, ya tomaste tu decisión desde el momento en que elegiste no actuar. Todos tenemos miedo de lo irreversible, pero la verdad es que ya estamos, de alguna manera, comprometidos con nuestras elecciones, aunque no lo sepamos». «¿Y si me equivoco?», respondió ella, con un suspiro que parecía pesar más que cualquier palabra. Algernon no contestó de inmediato. En su lugar, se levantó y caminó hacia la ventana, observando el mundo exterior. Después de unos segundos, se giró hacia Gwendolen, con una mirada seria. «Lo que ocurre, Gwendolen, es que ya has estado viviendo entre dos mundos. Y este es el momento en que ese juego se vuelve serio. No importa lo que elijas, siempre habrá consecuencias. Es la naturaleza de las decisiones. Pero lo que realmente importa es que, al final, te quede claro que, por fin, tú eres quien decide. No los demás, no las circunstancias. Tú». Gwendolen cerró los ojos, tratando de absorber lo que Algernon decía. Las palabras, tan simples, tan profundas, golpeaban su mente con una fuerza renovada. Al final, lo único que importaba era que ella tomara las riendas de su vida, sin miedo a lo que vendría. No podía seguir flotando entre la duda. Tenía que decidir. En ese preciso momento, la puerta se abrió con suavidad, y Jack apareció en el umbral. Sus ojos se encontraron con los de Gwendolen, y la tensión entre ellos era palpable. Era como si el destino de ambos estuviera suspendido en el aire, esperando que uno de los dos lo moviera. Jack dio un paso hacia ella, y por un momento, el tiempo parecía detenerse. «Gwendolen, he estado esperando», dijo con una suavidad que no encajaba con la desesperación que sentía en su interior. «Necesito saber, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que realmente sientes?». Era una pregunta difícil, una que llegaba en el momento más inoportuno, cuando todo lo que había construido a lo largo de los últimos días parecía desmoronarse ante su mirada. Pero Gwendolen ya no podía ocultarlo. Sabía que lo que sentía era real, y que era el momento de ser sincera consigo misma, por fin. «Jack, dijo, pero sus palabras se quedaron en el aire, incapaces de salir por completo. Pero en su interior, ya había decidido. Jack esperaba, sin prisa, pero con una expectación clara en sus ojos. Él también lo sabía. Y aunque la incertidumbre llenaba la sala, había algo que, en ese momento, los unía. Capítulo 13. La verdad bajo la superficie. La mañana comenzó a desvanecerse lentamente.
el sol ascendiendo con fuerza sobre los campos que rodeaban la mansión. En el aire flotaba una ligera neblina, como si el mismo paisaje estuviera tratando de esconder sus secretos, al igual que los corazones de los personajes que en ese lugar se encontraban. El silencio que había invadido la estancia parecía presagiar un cambio inminente, una resolución que se estaba gestando bajo la apariencia de una conversación sencilla. El rostro de Gwendolyn seguía reflejando una tensión sutil, pero profunda. Había tomado una decisión, y aunque sus palabras aún no estaban listas para salir, su mirada lo decía todo. Mientras tanto, Jack, como siempre, se mantenía estoico, esperando que finalmente la verdad emergiera de entre las sombras de los pensamientos que tanto la atormentaban. La atmósfera entre ellos había cambiado. Ya no era solo una simple conversación entre dos personas, sino un momento crucial en sus vidas. Se encontraba en el punto más bajo de una curva emocional que nunca había imaginado recorrer. Todo lo que había construido hasta ese instante comenzaba a desmoronarse a medida que sus palabras se tornaban más escasas, pero más llenas de significado. Jack dio un paso hacia adelante, con una mezcla de inseguridad y determinación, y las palabras finalmente se encontraron en su garganta, listas para tomar forma. La tarde ya estaba cayendo, el aire fresco de la noche comenzaba a filtrarse por las aberturas de la mansión, y la conversación, que parecía tan simple en su inicio, se convertía en el punto de no retorno. Gwendolyn, no hay necesidad de que sigas en silencio. Sé que hay algo que te está atormentando, algo que, en el fondo, ambos sabemos. Lo que está entre nosotros no puede continuar sin que enfrentemos lo que realmente sentimos. Su voz, aunque firme, dejaba entrever un atisbo de duda, como si no estuviera seguro de estar preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Gwendolyn levantó la vista, sus ojos fijándose en los de Jack con una intensidad que él no había anticipado. No era el tipo de mirada que uno espera recibir cuando busca respuestas sencillas. Era profunda, seria, cargada de emociones que no se podían describir fácilmente. Y sin embargo, ahí estaba, Gwendolyn, de pie ante él, con el peso de todo lo que había callado durante tanto tiempo. Te he estado engañando, Jack. No ha sido mi intención, pero he estado escondiendo la verdad, ocultándola de mí misma y de ti. No puedo seguir fingiendo que no sé lo que realmente quiero. Sus palabras parecían salidas de lo más profundo de su ser, como una confesión largamente esperada. Jack se quedó inmóvil. El viento afuera soplaba suavemente, pero la quietud en el interior de la habitación parecía más pesada que nunca. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si todo el mundo estuviera esperando a escuchar lo que vendría a continuación. Gwendolyn había hablado con la sinceridad de alguien que, por fin, se había despojado de las máscaras que había llevado durante tanto tiempo. No sé cómo llegar hasta el final de esta situación, continuó ella, tomando aire, pero sé que ya no puedo seguir en este juego de apariencias. Te quiero, Jack, pero lo que siento por Ernest es algo que no puedo ignorar más. Ambos somos conscientes de lo que hay entre nosotros, aunque intentemos hacer de cuenta que no. Y lo más doloroso de todo es que no sé qué hacer con esa verdad. La confesión colgaba en el aire, pesada y real. Las palabras de Gwendolyn eran como un terremoto que sacudía todo lo que él había entendido hasta ese momento sobre su relación. La verdad, aunque clara y directa, parecía un golpe que lo había dejado sin aliento. Jack intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero las palabras de Gwendolyn lo habían desbordado. No era solo la revelación de su amor por Ernest lo que lo había afectado, sino el hecho de que había estado viviendo una mentira, sin darse cuenta. La relación que había pensado que era sincera y verdadera se desvanecía ante sus ojos, como un castillo de arena arrasado por la marea. ¿Cómo podía él, en ese momento, encontrar las palabras adecuadas? Gwendolyn, esto es más de lo que pensaba. Dijo finalmente, su voz quebrada, como si las palabras le costaran más de lo que imaginaba. Pensé que te conocía, que entendía lo que querías, pero ahora, me doy cuenta de que he estado mirando a la persona equivocada. Gwendolyn no pudo evitar un leve estremecimiento al escuchar su voz, tan llena de dolor. Había cometido un error, uno que sabía que iba a dejar cicatrices. Sin embargo, la verdad era lo único que realmente importaba en ese momento. Lo siento, Jack. No quiero hacerte daño, pero sé que ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Elijo ser honesta contigo, aunque eso signifique perderlo todo. Sus palabras salían con un tono de fragilidad, como si cada una de ellas fuera una despedida silenciosa.
La habitación se quedó en silencio. El viento afuera ya había cesado, y todo parecía detenido en el tiempo. No había marcha atrás. La verdad estaba ahí, revelada, y ahora ellos debían enfrentarse a las consecuencias de lo que acababan de admitir. Jack respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, como si estuviera buscando fuerzas en su interior para comprender lo que acababa de suceder. Su mente estaba llena de confusión y emociones encontradas. El amor que había sentido por Gwendolyn no desaparecía, pero la verdad sobre su relación con Ernest era algo que no podía ignorar. ¿Qué quedaba ahora entre ellos, después de todo lo que había sucedido? Tal vez, Gwendolyn, lo mejor sea que sigas tu camino. Dijo, finalmente, con voz baja pero decidida. No puedo quedarme aquí, esperando que las cosas cambien. Tienes que ser honesta contigo misma. No puedo ser una opción más, ni un punto intermedio. Te mereces algo completo, algo que te haga sentir plena. Gwendolyn lo miró, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, sabía que, en el fondo, Jack tenía razón. No podía seguir buscando respuestas en alguien que ya no podía darle lo que necesitaba. Adiós, Jack, dijo en un susurro, mientras una lágrima caía por su mejilla. Y, sin embargo, dentro de ella, algo se aligeraba. Tal vez, por fin, estaba comenzando a ver lo que debía hacer. Tal vez, por fin, estaba lista para enfrentar la verdad. Capítulo 14. El último juego de apariencias. La sala, en su calma inmutable, parecía aún resonar con los ecos de las palabras duras, sinceras y desgarradoras que se habían intercambiado en las horas pasadas. Jack permanecía en la misma posición, la mente aún atrapada en las palabras de Gwendolyn, y en el peso de la revelación que acababa de recibir. ¿Cómo podía todo lo que había conocido y creído ser derrumbado de esa manera tan tajante? Afuera, el sol ya estaba descendiendo, pintando el horizonte con tonos dorados y rosados, mientras el viento comenzaba a acariciar las copas de los árboles, generando una melodía suave que se colaba a través de las ventanas. Dentro, sin embargo, había una quietud más densa, un vacío que se había apoderado de la mansión como si se hubiera detenido el tiempo mismo. Jack se levantó lentamente de su asiento, sus pensamientos aún atrapados en las últimas palabras de Gwendolyn. La decisión que él sabía que debía tomar parecía tan clara ahora, tan irremediable. Había llegado el momento de poner fin a este juego de apariencias, este enredo de sentimientos que solo había servido para ocultar la verdad. Sin embargo, ¿estaba realmente listo para asumir lo que eso implicaba? La entrada de Algernon irrumpió en la quietud de la sala. Su rostro, generalmente adornado con una sonrisa burlona, estaba ahora extraño, serio, como si fuera consciente de la gravedad del momento. Sin embargo, no podía contener por completo el toque de ironía que siempre lo acompañaba. «¿Qué tal, mi querido amigo?», preguntó, acercándose con pasos lentos, sus ojos observando a Jack con una curiosidad que parecía más juguetona de lo que la situación requería. A pesar de la seriedad del asunto, algo en la actitud de Algernon lo mantenía distante de la crudeza del momento. Jack lo miró fijamente, como si recién reparara en su presencia. No había fuerzas para responder de inmediato. Había algo en Algernon que siempre había sido una constante en su vida, pero también algo que se sentía desconectado de la verdad que acababa de ser revelada. El juego de las apariencias había estado demasiado presente entre ellos, y ahora, después de todo lo sucedido, parecía que solo quedaban ruinas. «No sé si estamos jugando más, Algernon. La verdad ha llegado a este punto, y ahora hay que enfrentarla». La voz de Jack sonaba más grave que nunca. No era solo el cansancio de un día largo, era la sensación de haber llegado a un cruce de caminos donde ya no cabía más evasión. Algernon parpadeó, sorprendido por la seriedad en las palabras de su amigo. La sonrisa de antes desapareció de su rostro, y una leve franja de incomodidad cruzó su semblante. Sabía que algo había cambiado, y el peso de la situación parecía estar finalmente alcanzándolo. Jack no era el mismo, algo en él había sucumbido ante la verdad. Y esa verdad, aunque sutilmente conocida, había alterado la naturaleza de todo lo que hasta entonces se había dado por sentado. «¿Te refieres a lo que ocurrió con Gwendolyn?», preguntó Algernon, una leve sonrisa burlona aún flotando en sus labios, como si intentara, sin éxito, restarle importancia a lo que acababa de suceder. Jack asintió lentamente, sus ojos ya fijos en el horizonte. La luz del atardecer lo bañaba, pero su rostro parecía más sombrío que nunca.
Algernon se acercó a él con paso más decidido, observando su expresión. Sabes que no es solo eso, ¿verdad? Lo que ha ocurrido con Gwendolen es solo la punta del iceberg. La verdad detrás de todo esto es mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Hemos jugado durante tanto tiempo a una vida que no era la nuestra. Y ahora, tenemos que pagar el precio por ello. Algernon hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego, con una mirada llena de incertidumbre, replicó. Tal vez eso sea lo que más nos ha costado. Vivir una vida de máscaras y pretextos, creer que todo está bien cuando, en realidad, todo está quebrado. Se pasó la mano por el cabello, mirando a Jack con un destello de algo cercano a la compasión. El gesto, sin embargo, duró poco, y pronto volvió a su tono habitual. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué hacemos con la verdad que ahora nos pesa tanto? Jack suspiró profundamente. Algernon no podía comprenderlo completamente. Nadie podía, excepto Gwendolen. Ambos habían sido cómplices en este juego de apariencias, pero la sinceridad había llegado tarde. Y ahora, la única solución posible era alejarse de todo lo que habían construido. Era la única forma de sanar. No lo sé, Algernon. Tal vez lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. No queda otra opción. Algernon lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si esas palabras significaban algo más que una despedida velada. Finalmente, se encogió de hombros, su actitud regresando a su tono habitual, algo menos profundo, pero igualmente comprensivo. En fin, amigo mío, si es lo que debes hacer, hazlo. Todos estamos atrapados en nuestras propias mentiras, de alguna forma. Yo, al menos, trato de aceptarlo. Pero tal vez te ayude pensar que no todo está perdido. Hay lecciones que solo la verdad puede enseñarnos. Jack asintió, su rostro más relajado. A pesar de la tristeza que lo invadía, la presencia de Algernon le daba algo de consuelo. Era el tipo de persona con quien se podía compartir la carga de la vida, aunque fuera en medio del caos. La conversación, aunque breve, había dejado una marca en ambos. La verdad, esa que había estado oculta bajo capas de artificio y apariencias, ahora flotaba libre en el aire, llenando los rincones de la mansión con una sensación de derrota, pero también de liberación. Y aunque Jack sabía que las cosas no serían fáciles a partir de ahí, algo dentro de él le susurraba que había tomado la decisión correcta. La verdad siempre tiene un costo, pero también una recompensa que solo puede saberse una vez que se ha enfrentado a ella de frente. Y, por primera vez en mucho tiempo, él sentía que podía mirar al futuro sin miedo. Capítulo 15. La libertad de ser uno mismo. El amanecer se alzó lentamente sobre el horizonte, bañando la mansión con una luz suave y dorada. Las primeras luces del día iluminaban las antiguas paredes de la casa, que, a pesar de haber sido testigos de innumerables secretos y engaños, ahora parecían respirar un aire renovado. Jack se encontraba en la sala principal, observando a través de las ventanas abiertas, donde el cielo comenzaba a teñirse de un azul profundo. Las palabras de Algernon aún resonaban en su mente, pero algo había cambiado dentro de él. La verdad había comenzado a desmoronar las murallas de su antiguo yo, y aunque las piezas de su vida aún parecían esparcidas y confusas, había una sensación indescriptible de alivio que lo envolvía. Ya no había más máscaras que colocar, ya no había más pretextos que seguir. La revelación de su verdadera identidad, un hecho tan largo y tortuoso en su vida, ya no le causaba el mismo temor. Miró hacia la mesa en el centro de la habitación, donde un pequeño sobre descansaba, recién llegado por la mañana. Se acercó y lo tomó con manos temblorosas, sin saber bien qué esperar. Lo abrió lentamente, desvelando una carta de Gwendolen. El papel era blanco y elegante, sus bordes finos, como la propia escritura de ella, precisa, clara y tan llena de emociones que casi podía sentirla salir del papel. Con un suspiro, comenzó a leer las palabras escritas. No era una simple carta de disculpa ni una carta de amor llena de promesas vacías. Era algo más. Era una declaración de intenciones. Gwendolen había escrito, con una sinceridad rara en su naturaleza, que entendía la magnitud de lo que había sucedido entre ellos. La desconfianza, la confusión, las traiciones de los sentimientos. Todo había quedado expuesto en la frágil red de palabras que se habían entrelazado entre ambos. Pero lo que realmente lo sorprendió fue el último párrafo. Gwendolen le confesaba que,
Aunque todo había sido una mentira, en el fondo había algo genuino en su corazón. Ella deseaba que él fuera libre para vivir según sus propios términos, sin la sombra de un nombre ficticio que lo persiguiera. La mujer que había estado tan atada a la idea de un amor convencional y lleno de normas sociales, ahora entendía que la verdadera libertad solo se alcanzaba al dejar atrás esas ataduras. La carta terminaba con una firme declaración de que estaba dispuesta a seguir su propio camino, aceptando que no todo en la vida debía seguir el guión que la sociedad había dictado. Jack sintió que una parte de él se rompía y, a la vez, se reconstruía. El peso de las expectativas familiares y las reglas sociales que lo habían condicionado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La carta de Gwendolyn no solo le ofrecía una salida, sino también una posibilidad de redención. Ya no se trataba de ser el hombre que pretendía ser, sino de ser finalmente él mismo. Con la carta en la mano, Jack se dirigió al pequeño estudio donde Algernon solía pasar horas reflexionando sobre las vicisitudes de la vida y las relaciones humanas. Sabía que si algo había aprendido en todos esos años de amistad, era que la sinceridad, aunque dolorosa, siempre había sido la respuesta correcta. Y aunque Algernon nunca había compartido su visión sobre las cosas con tanta claridad como lo haría ahora, Jack sentía que necesitaba hablar con él, compartir este momento decisivo. Algernon, dijo, entrando en la habitación con paso firme. Algernon levantó la vista de su libro y lo miró con una expresión expectante. A pesar de la aparente ligereza de su actitud, había en sus ojos un brillo de comprensión, como si hubiera percibido algo profundo en su amigo desde el principio. «¿Qué sucede, Jack?», preguntó Algernon, sin esperar una respuesta inmediata. Sabía que algo importante estaba por decirse. Jack dejó la carta sobre la mesa y, con un suspiro, se sentó en la silla frente a él. Miró a su alrededor, como si quisiera encontrar las palabras correctas, pero pronto se dio cuenta de que las palabras ya no importaban tanto como antes. El hecho de hablar de lo que había sucedido, de revelar sus sentimientos más profundos, ya no le parecía tan aterrador. «Gwendolyn me ha escrito», dijo finalmente, sus ojos fijos en los de su amigo. Algernon arqueó una ceja, intrigado. Las palabras de Gwendolyn siempre habían sido un enigma para él, una figura a medio camino entre lo que deseaba ser y lo que realmente era. Ahora, escuchando a Jack, parecía que las cartas finalmente se habían jugado. «¿Y qué te dice?», preguntó, tan curioso como siempre. Jack tomó aire antes de continuar, sintiendo que el peso de la conversación era mayor que cualquier otra que hubieran tenido antes. «Me pide que siga mi camino. Que viva según mis propios términos, sin más mentiras, sin más pretextos». Suspiró profundamente. «Al principio, pensé que todo esto sería una condena. Pero ahora veo que la verdadera condena es seguir viviendo bajo un falso precepto, bajo una máscara. La libertad que me ofrece es el regalo más grande que podría recibir». Algernon observó a su amigo, sus ojos fijándose en él con una comprensión que no había mostrado antes. Durante años, Algernon había sido el maestro del disfraz, el rey de las apariencias. Pero ahora, al ver la sinceridad en los ojos de Jack, algo cambió en él. Tal vez, al igual que Jack, él también había estado jugando un juego del que no sabía cómo salir. «Creo que finalmente lo entiendes», dijo Algernon con una sonrisa, esta vez más suave y menos burlona. «Quizá todos necesitamos un momento como este, un momento en el que la verdad se imponga y todo lo que creíamos ser se derrumbe». Jack asintió, una ligera sonrisa dibujándose en su rostro. Estaba en paz, no solo con lo que había sucedido, sino con la idea de lo que venía. Lo que había comenzado como una mentira, ahora podía convertirse en su mayor victoria, la libertad de ser él mismo. En ese instante, se dio cuenta de que la vida, tan llena de expectativas y reglas impuestas, solo tenía sentido cuando se dejaba de lado todo lo que no era esencial. La verdad era el camino hacia la auténtica libertad, y ahora, por fin, él podía caminar por él. Gracias por acompañarnos en esta travesía literaria. Si te ha gustado este capítulo y deseas escuchar más, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Cada semana, te llevamos nuevas historias llenas de emoción, reflexión y sabiduría. No pierdas la oportunidad de sumergirte en el fascinante mundo de la literatura. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo estas narraciones. Hasta el próximo capítulo.